Buenas tardes, nosotros somos un grupo de la Fundación Raíces y Sueños que el día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre su vida. Mi nombre es Cassandra. Marcos. Johan. Y este es mi pequeño grupo para la entrevista del día de hoy. ¿Nos puede ayudar con sus 2 nombres y 2 apellidos, por favor? Mi nombre es Yaira Nurian Rodríguez Flor. ¿En qué comunidad nació usted? Aquí, yo nací en Chone, pero soy de aquí de la comunidad de San Agustín. Siempre. ¿Ha vivido acá desde pequeña? Desde pequeña viví acá. Cuando me comprometí fui a vivir a la comunidad regional. Me separé y hace aproximadamente un año estoy de nuevo viviendo acá en San Agustín. Ya. Y cuéntenos, ¿cómo era su niñez? Bueno, mi niñez, ¿qué le puedo decir? Bien feliz, nosotros acá en el campo jugando, nos divertíamos jugando la casita, cuando venían mis primos por ejemplo, de Chone, siempre nos reuníamos para jugar y así aquí todo tranquilo, nos sentíamos seguros de estar acá jugando. ¿Cuáles eran los juegos que usted practicaba con sus primos? Jugábamos las casitas, hacíamos las comiditas. Sí. Y nos íbamos a los árboles de ovo, a coger ovo, comíamos ovo y así. Ah, ya, qué bien. Y así por decir el juego más tradicional que se veían antes. Bueno, en la escuela a que jugábamos el elástico, también jugábamos el mirón, el ratón, jugábamos la rayuela, jugábamos, que no recuerdo ese otro juego, que era como una rueda, matutiro tirurá, un juego que también nos gustaba jugar mucho. ¿Cómo es ese juego del elástico? 2 personas se ponían con el elástico, se compraba una pieza de elástico, amarrábamos un pedazo, una persona de un lado, otra de otro lado, y una brincaba. Y así, primero empezábamos desde abajo, el elástico, así íbamos subiendo hasta que ya perdía y empezaba otra persona y así. Ah, ya. ¿Y sus padres cómo eran cuando usted era niña? ¿Cómo eran con usted? Nos corregían estrictamente, estrictamente no puedo decir que nos castigaban así amargadamente, no. Nos corregían como debíamos hacer las cosas. No les gustaba que vayamos a casas hacia ajenas a dormir. Siempre nosotros queríamos ir y mandábamos que nos den permiso. Y mami decía, es que a ella no le gusta ir a las casas ajenas. Y mientras nosotros mandábamos que nos sacaban permiso para ir, pues ella dice, no, ella no le gusta ir. Y así, y no nos gustaba dejar ir a las casas a dormir, siempre aquí en la casa. Y así nos protegían. Ya. ¿Y su papá era bravo o no? Sí, nos corregía estrictamente. Él nunca nos castigó. Mi papá no nos castigó así con látigo, nada. Él simplemente nos hablaba y le teníamos mucho respeto, mucho miedo. Él cuando algo hacía mucho coraje nos cogía de aquí de chiquiriqui, así hasta que se empinaba y ya. Y ese era el castigo de él, pero mucho respeto para él. ¿Y su mamá no era brava? Sí, mi mami también. Ella nos castigaba en cambio con lo que tuviera. Sí, con lo que encontraba. Pero siempre nos castigaba más, pero siempre nosotros teníamos más confianza con ella. Le pasábamos más cabeza, digamos así. Sino que mentiras piadosas por ahí.
Y cuando usted estaba pequeña, ¿sí estudió? ¿Sí pudo estudiar? Sí. ¿Hasta qué año había cuando se estudiaba? Yo estudié, o sea, soy bachiller, hasta bachiller. Bachiller. ¿Y en qué institución? Yo estudié aquí en San Agustín, de ahí hasta anteriormente ese cuarto grado, que ahora es 10º, creo. A ver. Primero bachillerato, sí, primero bachillerato. De ahí me mandaron a estudiar a Chone, 5º, 6º. De ahí allá terminé la primaria. Llegué aquí en San Agustín cuando en ese tiempo funcionaba un colegio a distancia en la cual yo estudié el primer año. De ahí fui a estudiar a San Isidro los otros años. Y cuando usted estudiaba, en los recreos, ¿qué hacían? Jugábamos Lo que es- el mirón, el ratón y así, a la cogida también jugábamos, al escondido. Y cuando usted dice que ya después se fue a estudiar a San Isidro, ¿en qué se trasladaba para poder ir a estudiar? A pies. Nosotros, mi papá, bajo su pobreza, compró un solarcito allá y teníamos una casita pequeña en la cual vivíamos día de semana. Nosotros acá nos íbamos el día domingo de tarde, íbamos llevando las cosas para la semana, más la ropa, a pies. De así de repente un carro, pero más a pies. Igual los días viernes ya salíamos de clase, almorzábamos, dejábamos arreglado ya la casita y nos volvíamos acá a hacer los quehaceres para regresar otra vez el día domingo. De nuevo a San ¿Y Isidro. cómo eran los estudios en antes? ¿Cómo era el trato de los profesores? En que yo estudiaba era el 20 sobre 20. ¿Ya? Eran 10 preguntas que nos hacían, nos daban los cuestionarios. Los profesores, yo para mí, eran, no, nos dictaban las clases, nosotros escribíamos, el que escribía bien escribía, el que se quedaba botado dejaba el espacio, se ponía al día, dábamos las lecciones. Bien, o sea, el estudiante que hacía todo eso no había ningún problema. Pero ahí en sus tiempos no castigaban a los... Cuando estudiaba en la escuela sí, pero ya en el colegio ya no. Sí, una vez me saqué bajo y me castigaron ¿Los profesores o su papá? los profesores con el bollero. Sí. Sí, una vez como experiencia. Y cuando usted era, por ejemplo, más joven, ¿le gustaba salir a los bailes? Sí, sí me gustaba, o sea, poco, no es que así me desvía o que lloraba porque no me llevaban. Sí, salía, sí, pero sí me gustaba. ¿Y en ese tiempo algún santo que celebraban o algo así que usted se acuerde? Sí, de San Pablo, siempre nos sabían invitar. En la comunidad regional hacía una señora un baile de San Pablo, me buscaba de madrina. Una vez estuve participando de madrina. Allá la tradición es que si usted la busca de madrina de un santo, son 3 años, ya seguidos, y ahí así íbamos. Llevaban los dulces, la madrina llevaba los dulces Claro. para compartir allá. ¿Y algún otro santo que celebraban o algo que era Sí. tradicional? Sí, mi abuelo también celebraba las Dolores todos los años y para nosotros ese baile era lo máximo, porque casi nos salíamos Ahí se reunían y ahí todos. nos reuníamos todos, venían los primos, los que vivían en la ciudad y nos amanecíamos bailando. ¿Y cómo eran esos bailes? ¿Cómo era la música? En esos bailes, más antes no había la luz como ahora, con los candiles, y habían grabadoras con batería de esas pilas.
de esas pilas se compraban los dueños de casa y a veces ya se agotaba. Uno como quería salir, seguir bailando, ya los chicos se recogían, mandaban a comprar más para seguir bailando y así. Y después ya no era la batería era batería de carro, cargaban y también ya sean los foquitos instalados en la batería del carro y la grabadora también. Y así nos acoplábamos a Y la comida, por decir, que repartían en los bailes, ¿cómo era? Sí, repartían, siempre la tradición de acá es la gallina. Repartían secas de gallina en mesa, más antes era en la mesa, no es como ahora que es desechable, no. En la mesa nos llamaban un grupo de 10, 12, 15, vaya como en una parte. Como, en la casa. Ajá, en la casa, cuando hacían en casa. Y siempre cuando los padrinos, pues primordialmente, Primero, claro, los primero. padrinos y así. ¿Y no celebraba Semana Santa? Sí, por ejemplo, nos reuníamos de mi abuelita por parte de papá. A la Semana Santa, por ejemplo, no nos dejaban bañar en el estero, en el río. No nos dejaban que anduviéramos picando, que anduviéramos corriendo. Que el día que ya Cristo moría, velarlo. ¿Y por qué no los dejaban bañarse ni correr? Por la tradición que uno tiene que, o sea, hace pez por la sirena. Que se convierte. Se convierte en pez. También mi mamá, los papás de ella vivían en la Chonta y mi mamá también se iba los días jueves, viernes, allá a pasar Semana Santa, y allá también era bonito porque allá llegaban las personas, los vecindarios, a las 6 de la tarde a velar el Cristo cuando ya muere a velar como cuando un difunto, llegaban las personas, la casa se llenaba a rezar y allá se amanecían y el otro día se iban. Pero rezando. Sí, o sea, rezaban, se compartía algo y el día sábado gloria a las 10 se escuchaba que se disparaban, que ya sábado gloria, todo el mundo. Y una disparaba en una casa, en la otra contestaban, o sea, disparaban y se escuchaba bonito, porque las casas allá en la Chonta eran cercanas y para nosotros era bonito ir para allá. ¿Y qué significaba eso de que disparaban? Sábado gloria, que Cristo ya resucitó en la tradición. Sí. ¿Y el tipo de comida que daban en Semana Santa? El picante de yuca, el caldo de choclo, el frijol graneado, el menestra de frijol, la sardina, la ensaladita de cebolla, el curtida. Y más antes se cosechaba la sandía, pepinos, bastante, ensalada de pepino nos faltaba en las mesas. El chocolate, la colada de arroz. Y en su juventud, ¿usted cómo enamoraban a las chicas, los hombres? Bueno, cuando a mí me tocó, ella en los bailes nos conocíamos, conversábamos, a mí nunca me mandaron cartas ni me tocó mandar, siempre fue personal. O sea, no tengo esa experiencia que... Las cartas que dejaban en los árboles. No. ¿Y usted a los cuántos años se casó? 20. A A los los 20 20 me uní libre, no. ¿Y cuántos hijos tuvo? 4. 4. Y por decir, ya cuando le tocó tener su primer hijo, ¿cómo se sentía? Bueno, uno como primeriza, bueno, se sentía emocionada al que iba a tener un niño. Por ejemplo, yo cuando ya nació mi hija, porque fue mujer, yo la tenía en los brazos, yo no creía, y dice como que esto es mío. Algo que como que yo no creía que era, sí, es algo
inexplicable. Y ahí por decir, ¿qué creencias había de los bebés en antes? Ya, nosotros, o sea, nosotros llevamos la tradición, la costumbre, cuidarlos mucho. Por ejemplo, calentarlos, los ahumamos con alucema, el canime, bien abrigado, el gorrito, no que anden en el aire, el mal de los 7 días, que a los 7 días que dice que no se andan airando, también mucho respetamos eso, y así bien, y hasta la parida, hasta los 40 días no andar airándose ni cuidarse en la comida. Sí, ¿Y usted dónde dio a luz? ¿En casa o se fue a un hospital? yo de mi primera hija la di en casa. En casa. ¿Pero usted solita o había alguien No, que...? no, una señora que ayudaba. que ayudaba? Sí. De los otros sí me tocó ya ir al hospital. Y ahí por decir el bautizo, ¿qué creencias tenía usted en el bautizo? En el bautizo sí, he bautizado a todos mis hijos porque ¿Cree que es importante? sí, o sea, soy bien católica y creo que es importante, digo, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. ¿Y eso que dicen los padrinos, usted por qué cree que buscan a los padrinos? Para que ayuden a guiar a los ahijados por ellos, o sea, no por simplemente buscarlo por un regalo, sino que para nosotros saber buscar a las personas para que ellas nos guíen, nos den un buen consejo, le den... Les ayuden a criarlos. Sí. Y cuando usted decía que, por ejemplo, que daban a luz, algún remedio casero que hacían de las plantas o algo que se tomaba. Solamente yo tengo la experiencia de que mi hija nació en pleno fenómeno del niño. Me llevaron en hamaca, ya cuando lo dejé a San Isidro, porque nació ya. Y no me hacían, antes de salir me hacían unos baños de tomarnos baños para los dolores, decían si de dolor de frío se le quita y si es dolor de parto daba luz con hoja de higuerilla, me hacían unos baños. Y ahí me tocó la experiencia de ir en esas hamacas, un camino terrible, el río destrabordado a full y en las balsas, porque más de no había el puente, era en boyas. Tenían que pasar. Con 2 personas en hamaca, uno de un lado, el otro lado. Fue una experiencia. Y cuando se enfermaba, por ejemplo, ¿usted qué tomaba? Aquí dicen que antes no podían salir así mucho al su centro, esas cosas. Y hay muchas personas que tomaban las plantas medicinales. ¿Usted alguna que se acuerde? Sí, siempre aquí la ruda, la congona, para los montes de ojo, para los ojeados. Entonces, usamos un huevo y ahí para curar mientras ir a una persona que sepa en verdad curar. Yo tengo la dicha que casi nosotros no hemos sido así mucho enfermos, que no, así gripe pasajera, vapores de hoja de café, vapores de hoja de guanábano, gloriados de hoja de naranja, así, pero así, una enfermedad así grave, no nos ha tocado todavía. ¿Y para qué servían esos vapores que hacían? Para el resfrío. Y por decir, cuando les picaban las culebras, ¿qué hacían? Bueno, nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí se ha escuchado que por ejemplo, por aquí había un señor que él curaba eso y él daba, por ejemplo, decían las contras para las culebras, el limón, había otras, de jugo
hacer bejuco de... Bueno, es unos bejucos amargos que utilizan los señores. De eso mucho no tengo mucha conocimiento de eso, ¿no? Y ahí la crianza con sus hijos, ¿cómo fue? Bueno, yo siempre les he llevado por el camino correcto, siempre le he estado motivando que se porten bien, enseñándoles buenos modales, costumbres, tradiciones, para que hasta ahora mis hijos, o sea, nunca me han faltado el respeto, han sido muy respetuosos. Hasta aquí, para mí, yo los voy llevando por buen camino. Siempre muy católico y todos han hecho la primera comunión, confirma, bautizos. ¿Usted cree que es importante eso de la confirma? Para los católicos, yo creo que en la confirma como que se vuelve a confirmar el bautismo. Y hablando ahora de la comida, antes, por ejemplo, se escuchaba mucho que cocinaban, no en las cocinas, sino en los hornos. ¿Cómo era eso en esos tiempos? Sí, a mí sí me tocó cocinar. En los hornos había que madrugar más para cocinar. O sea, uno ya se le hace costumbre. Cocinar en los hornos, se levantaba, prendía la candela. Si era para hacer tortillas, ya madrugaba más para que haya la brasa, para hacer las tortillas de maíz. Mientras uno se levantaba a rallar el maíz, el horno estaba prendiendo para hacer brasa y se cocina rápido. Ya no se acostumbra. ¿Pero ahí utilizaban las ollas o era en...? Sí, mi mamá tenía ollas de barro y también ollas de aluminio. Ya venía ya actualizándose. En ese tiempo. Sí. ¿Y algún plato que usted se acuerde que antes comían mucho y ahora ya casi no se ve? En los de fierros. No es fierro. Sí, no, antes, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos visitando a mi abuelita, usaban puros esos platos de fierro. Y ahora ya no se usa. Sí, no sé. ¿Y los tipos de comida, cuáles eran los que más se veían en ese tiempo? Siempre la gallina criolla con la menestra de maní, la menestra de yuca. Así, por ejemplo, con la yuca se hacen muchas comidas, los yapingachos, las tortas de dulce. Y así mismo con el maíz la menestra de maíz con maní, ya vienen los choclos. Sí, hay muchas comidas. Uno ya se acostumbra. Sí. ¿Y en su familia qué cosechaban? ¿Sí cosechaban algo así en su hogar o siempre compraban? Siempre se ha cosechado el maíz. ¿Pero para el hogar mismo o lo salían a vender? No, siempre se ha cosechado para el consumo en casa, ¿no? sí. Se siembra el frijol, la haba. Más antes, a mi abuelita tenía hasta el algodón lo cosechaba. ¿Y todavía siguen cosechando ya? No, ya él ya falleció y ya. A mí me tocó la experiencia de pelar la higuerilla. ¿Cómo se hacía? ¿Qué decían con eso? Por ejemplo, mi papá la cogía la higuerilla, ella buscaba trabajadores y la traía acá y la soleaba en una lona en el patio. Cuando hacían los soles fuertes, se ponía bien tostadito. Y ahí uno, aprovechando el sol con una lata, la golpeaba para que se abriera y saliera el grano. Y ahí ya con la lona se movía, salía la cáscara, quedaba la semilla abajo y ahí se separaba. Después se recogía, las que no reventaban se recogían aparte y de noche, con la punta de una cuchara o algo, se le sacaba y eso era trabajoso. Hasta las 10 o 11 de la noche, no sé, sabíamos estar. ¿Para qué servía eso? Para vender, se vendía, las compraban. La compraban. Sí. ¿Y después qué hacían? O sea, ¿para qué la compraban? ¿Construían algo?
Yo creo que sacan aceite. Ahí sí no recuerdo porque no, el aceite. Igual la palma. Como también me tocó un poco la palma. Mi papá recogía la palma así mismo. Con una piedra la golpeaban y sacábamos por dentro. Y ahí ya se recogía y se llevaba de ella peladita. Ya, más antes compraban como ahora la maracuyá, así. Antes era eso. Sí, antes era eso. El piñón también. Usted nos contaba de que vivió en Jejenal. Sí. ¿Y a los cuántos años se fue a vivir allá? Yo a los 20 años me comprometí y fui a vivir allá. ¿Y qué tal? ¿Cómo eran los vecinos allá? ¿Para qué? Muy bien. O sea, todo el mundo se portó bien, me respetaban, o sea, me consideran mucho, eso lo creo yo. ¿Y para qué? Muy buenas personas. Y acá regresó hace un año, dice. Ajá, hace un año regresé acá. ¿Y aquí cómo han sido los vecinos? También bien, o sea, nosotros somos Sociable. sí. Y somos vecinos distantes, así, poco, pero cuando no, bien, nos llevamos. Por decir, en la organización así de las comunidades, para hacer algún trabajo así, ¿cómo es? Por ejemplo, cuando yo vivía en Jejenal, allá se formó una asociación agropecuaria, que es la San Carlos. Yo fui una de las fundadoras para que allá hicimos gestión de organizar esa asociación porque habían unos compañeros que más antes iban a Agripac a sacar los kits para sembrar en tiempo de cosecha, en tiempo para hacer las cosechas. Y no les querían dar por si no eran sí, tenían que pertenecer a una asociación. Y a transcurso de eso ya nos organizamos y para qué gestionamos, nos organizamos y hasta ahora está funcionando la asociación, sí. Está funcionando. Buenas tardes. Ahora está funcionando la asociación. Y ahí ya les dieron los kits y todo. Sí. Qué bueno. Sí, ya organizado legalmente, tenemos todo organizado. Incluso se ha llegado a formar una caja de ahorro que ya tiene como 4 años. Sí, por medio de la asociación se ha llegado a conseguir, sí. Sí, estando allá también ayudé en la catequesis. ¿Usted era catequista? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. ¿Y usted algún consejo que le quiera dar a los jóvenes que, por ejemplo, para lo que hay ahora? Porque antes era muy diferente. ¿Algún consejo que le quiera dar a los jóvenes de ahora? Porque en la fundación habemos muchos jóvenes. Mi consejo es que, por ejemplo, yo he visto a jóvenes que son poco sociables, que entre más estudian sean sociables, entre más conozcan, no, o sea que hay personas que se van a estudiar y vienen y como que no conocen ya a las personas, que no, entre más salen, entre más estudian, entre más se preparan, sean más mejores personas, así que sean más, que no pierdan esa chispa de seguir siendo sociable. Ajá. ¿Y usted qué opina sobre la fundación? Me imagino que tiene un poco de conocimiento de la fundación. ¿Qué opina sobre ella? Sobre la asociación, muy bonito porque se viene para que no se pierdan las tradiciones que ha habido más antes, o sea, que para que se siga manteniendo las costumbres, tradiciones.
Y usted dice que tiene hijos, no sé si alguno de sus hijos forme parte de algún grupo de la fundación o... Mi hija la mayor más antes perteneció a la asociación, estuvo trabajando con Juan Ramón y mi hijo el varón también estuvo participando en las danzas, que ahora ya no está, pero sí estuvo participando. Bueno, muy bien. Le queremos agradecer por esta entrevista, por compartirnos un poco sobre su vida a nuestros compañeros. Yo sé que esta entrevista nos va a servir de mucho para nosotros ver cómo era la vida antes y aprender a valorar todo lo que tenemos ahora. De mi parte y de mis compañeros, muchas gracias por darnos este espacio y por recibirnos en su casa. Muchas gracias. Siempre serán bienvenidos a